entregaron los resultados del CIMSE 2022 con un denominador común: baja general de los resultados en todas las pruebas y también en todos los grupos socioeconómicos. Y aquí estos son 10 puntos y de hecho es histórica. Sí, es un llamado de alerta a quienes dicen que trabajar remotamente, que da lo mismo la presencialidad. Bueno, este es efecto de la pandemia. O sea, el ministro de Educación, ¿qué es lo que dijo? Este es el parte de efecto de la pandemia. Pero dice, este es el CIMSE de la pandemia. O sea, aquí hay una fotografía de un efecto concreto de la pandemia, pero además con un dato clave, porque está bien, bajan todos los grupos socioeconómicos, pero la brecha se agranda, pues. A ver, si ya hay una diferencia, y al bajar todo, esa brecha se mantiene o se agranda. Fíjate que un dato es relevante. ¿Por qué se baja más en matemáticas que en comprensión lectora? Bueno, porque la matemática es algo más complejo de enseñar por parte de los padres. Entonces, claro, la cosa lectora es más fácil. Entonces, hay algunas habilidades, algunos conocimientos que requieren de un trabajo más personalizado y por lo tanto donde la calidad del profesor también hace la diferencia. A ver, esto no es menor. O sea, esto también prueba otras, no sé si esto está probado, digamos. La calidad del maestro importa. La presencialidad evidentemente importa. Entonces, es grave porque estos niños, a ver, el CIMSE de cuarto básico hasta enseñanza media, digamos. Es cuarto y segundo medio. Cuarto básico y segundo medio. Bueno, mira, es lo mismo que pasó, Néstor, con quienes, los alumnos que estuvieron en tercero o cuarto medio en pandemia y después ingresaron a la universidad. Lo que les costó, y algunos no pudieron, integrarse o acomodarse al ritmo o a la exigencia universitaria, que ya es baja, digámoslo. O sea, muchas universidades tienen primer semestre casi de nivelación, ¿no es cierto? Bueno, algunos no fueron capaces. ¿Por qué? Bueno, porque esto no es inocuo. O sea, el decir, no, relajémonos porque... Bueno, eso tiene un efecto. Bueno, como todas las cosas, nada es gratis. El problema de aquí hay un par de generaciones, digamos, que lo van a tener más cuesta arriba. Ese es el problema. Les va a ser más difícil. Sí, y por eso es importante retomar ciertas prácticas que suponen mayor rigor. Tú estás pensando en la jueza. También en los jueces, digamos, la presencialidad es muy importante. ¿Sabes por qué? Abrir paréntesis el tema de los jueces, ¿no es cierto? Esto por el reportaje de la Unidad de Investigación de Radio Bio. Porque también esto da mayores garantías a víctimas y testigos, por ejemplo. Y también imputados. Bueno, también. Entonces, pero volvamos al CIMSE. Es muy complejo lo del tema del CIMSE porque la destrucción... Mira, es para reconstruir, y hablemos en positivo, reconstruir, sí, para poder llegar. Bueno, ¿qué es lo que se requiere? Es una dedicación mayor, presencial, al lado de los alumnos. Hablamos de segundo medio, estamos hablando que quedan solo dos años. De hecho, para esa generación a la que se midió, ya están en tercero medio hoy, están a puertas de salir y entrar, muchos de ellos probablemente una carrera universitaria. Entonces, pero yo quiero insistir en un punto. La ausencia de presencialidad hace que se descargue buena parte de la responsabilidad de quien en el entorno familiar del alumno, ¿cierto? Bueno, demostró lo vulnerable, claro, que... Padres que pueden ayudar cuando pueden, etcétera, etcétera. Bueno, está el denominado capital cultural familiar que hace una diferencia muy, muy grande. Y por lo tanto, no hacerse cargo de eso significa agrandar la brecha en socioeconómica. Y esto no es culpa de uno o culpa de otro, no. Hay grupos que tienen una mayor capacidad, digamos, sociocultural por aprendizaje, porque son padres que han pasado por la universidad y otros que no. Y por lo tanto... Primera o segunda generación, si alguno de ellos, ellos probablemente podrían llegar a ser la primera generación en la universidad. Y no estamos hablando solamente de los dispositivos técnicos, que algunos tienen internet de banda ancha y otros que se les corta cada rato. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que hay entornos familiares que permiten que esto sea más fácil y otro que sea más difícil. Hay que ayudar a aquellos entornos familiares donde es más difícil. Hay analfabetismo, analfabetos funcionales, ¿no es cierto? Pero que en la práctica, comprensión de lectura básica. Entonces, ¿sabes lo que irrita? Es que mucha gente esto se lo tomó a la ligera diciendo esto no importa, no, todo que sea todo remoto.
Y yo creo que muchos de ellos sabían, o intuían a lo menos, si es que tuviesen algo de conciencia o capacidad de reflexión, de que esto perjudicaba a los más vulnerables. A ver si aquí el drama es que esto perjudica a los sectores más desposeídos, a los más pobres, y la brecha crece, se agranda. Sí, pero es que ahora están también en el poder. Bueno. Sí, porque son los que querían que sean los colegios. Están en el poder, y ayer el presidente de la República dijo que se tenía que acabar el tiempo del aprendizaje, porque también ellos no habían aprendido para llegar al poder, sí, o por lo menos algunos de ellos. Pero mira, vamos a escuchar más adelante obviamente las declaraciones. Una de ellas de Carolina Anduesa, que preside una fundación educacional. Dentro de ella es presidenta de la Red por un Chile que lee y de la Fundación CMPC. ¿Qué dice? Sí, está bien, los números son horrorosos y tiene que dolernos a todos y hay que ponerse en marcha. No se puede detener esto. Estamos hablando del futuro del país. El asunto es que hay que mirar hacia atrás. Esto viene mal desde hace rato. O sea, no son los números. No, sí. O sea, claro, esta es, como dijo, como una de esas aparentemente cuñas bien pensadas comunicacional, el CIMSE de la pandemia, como lo mencionó el encargado durante Gino Cortés, que es el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación. Sí, es el CIMSE de la pandemia, los números son malos, son horrorosos, sí, pero esto no se puede tapar el sol con un dedo, esto viene de hace rato. Desde hace rato que también al interior de las aulas no hay rigor. ¿Qué puede haber de diferencia con estas personas, estas fundaciones? Bueno, colegios que vamos a ver porque se van a ir entregando los detalles, obviamente, por colegio, pero un colegio donde en la mañana llega el niño y está obligado a leer 15, media hora y hacer un análisis de lo que leyó, marca mucho la diferencia de lo que ocurre en otro, probablemente donde no ocurre esto. Entonces, si empezamos a mirar con lupa respecto a los que han tenido mayor éxito versus otros, efectivamente aparece algo en esos colegios que tienen buenos resultados, el rigor. Mayor exigencia. La mayor exigencia. Bueno, las tareas para la casa que se hagan. Y mayor respaldo a los profesores. Eso es importante para que tengan respaldo para exigir más también. Y mejores sueldos muchas veces en esos colegios también para los profesores, poniendo ahí una vocación que se puede desarrollar de mejor forma, digámoslo así. Porque se dedican a ese establecimiento y no tienen que andar como otros profesores después trabajando en un preuniversitario, haciendo clases particulares para poder llegar a fin de mes, que esa también es la realidad. Si aquí a ver, frente a este desastre hay que decir las cosas como son y hay que buscar soluciones, y no queda de otra. Ahora, esto es un frenazo, sí. O sea, lo que había costado... si esto fuera un gráfico, evidentemente esto es una caída importante. ¿Y cómo levantarse? Las mujeres más perjudicadas, algunos dicen porque, claro, en la pandemia algunas de las estudiantes, mujeres tuvieron que asumir tareas domésticas, eso también es un tema. Entonces también ahí hay un doble efecto, un doble castigo a las estudiantes mujeres. Entonces, mira, lo que irrita es que a veces estas cosas se toman a la ligera. O se proponen cosas a la ligera, o se minimizan cosas que no son minimizables, como decir, oye, no, si esto no va a afectar tanto, echémosle nomás. No importa que... No, hay un resultado concreto, y probablemente quienes lo dicen, claro, estuvieron en colegios particulares, tuvieron una buena educación. Claro. Aquí hay jóvenes, niños, que su destino se juega en este tramo. Y lo único que tienen, la única herramienta que tienen, no sé si es la única, pero bueno, una herramienta relevante es la educación. No tienen redes de apoyo, no tienen pituto, no tienen, cuando digo redes de apoyo, por razones socioculturales, sociales, colegios donde se juntan gente de la élite. No. Hay gente que no tiene solo, o no sé solo, pero probablemente la educación puede ser la gran escalera, digamos, para acceder a mejores condiciones. Entonces hay que preocuparse de eso. Y no minimizar los efectos que puede tener una política que alarguémosla nomás porque es más cómodo. No, porque el colegio de profesores no quiere volver a clase. Yo siento... También está eso. Sí, yo siento que el colegio de profesores... Que representa no a todos los profesores. Que no representa a todos los profesores, pero el colegio de profesores
No probablemente a quien hoy día los dirige, porque ha tenido una posición distinta y eso también hay que reconocerlo, pero el colegio de profesores de la época, así como el colegio médico también de la época de la pandemia. Aquí tienen que hacer su mea culpa. Son todos muy buenos para mirar y buscarle WhatsApp, o sea, sí, WhatsApp también a esta altura, pero también mensajes de Twitter al presidente y probablemente algunas otras autoridades que están en el gobierno. Pero aquí también, dentro de los gremios, tomaron una posición, aparentemente ya a esta altura uno podría creer política más que técnica, durante la pandemia. También ellos tienen que hacerse responsables de los resultados que hoy nos tienen que poner rojos a todos. Esto no es solo unos y otros, no, también hay que identificar quién es, porque el colegio de profesores, usted sabe, hasta el último quería estar, ¿dónde? En la casa, pues. Bueno, consiguieron vacunas, ¿no? Antes que el resto. Teóricamente porque iban a seguir haciendo clases, pero no lo hicieron. Pero sí, la educación es el único camino para poder, en muchos de los casos, para poder salir, digamos, tener un ascenso, digamos, dentro de la misma escala social. Oye, está eso, y hay otra cosa más que queríamos hablar. A propósito, no sé, de educación o de prolijidad o de rigor, fíjense que el gobierno ha ingresado un veto al proyecto de ley que aumenta la sanción a los delitos económicos, algo muy, muy relevante. El gobierno, ¿qué es lo que dice? Que es un veto muy acotado. Es muy acotado, ¿por qué? Porque tiene que ver con detalles. Claro, detalles de las cosas mal hechas, una vez más. Una chapuzada legislativa, dice un abogado. Este es el problema que ha tenido en buena medida la actual administración. Gente que no hace bien la pega, por ejemplo. Y la clase política, porque el nivel de asesores que tienen, discúlpenme. Pero imagínate, por ejemplo, que hay errores de formales. Por ejemplo, en la ley, porque esta es una ley, dijeron calificadoras de riesgo. No, ese concepto no es correcto, es clasificadoras de riesgo. Usted puede decir, no, porque es lo mismo. No es lo mismo, para la ley no es lo mismo. Entonces hay alguien que tipió sin fijarse en esos detalles. Los detalles en una ley son importantes, en todas cosas son importantes. Entonces, esta una vez más la demostración, yo insisto, de lo que dijo el presidente Boric ayer cuando salió el ahora ex subsecretario de redes asistenciales. La curva del aprendizaje, no sé. A ver, uno podrá aprender en el ejercicio de una función en un tiempo acotado, pero hay que partir haciendo las cosas mínimamente bien. Y hay muchos que no lo han hecho bien. Yo no digo, algunos dirán, están atornillando al revés. No, porque esto no es ni siquiera intencional. Ahora, puede ser intencional que no se tomen las cosas en serio. Lo que dijo ayer el presidente es muy, muy relevante. Que no pase, que no quede así a la pasada. No. Él en el fondo ha reconocido que hay gente que ha venido a hacer una especie de beca al Estado, a aprender, pero que además no ha aprendido, que no lo ha logrado. Y esta ley es un ejemplo de esto. Entonces hay un veto, ¿por qué? Porque hay que corregir cosas. Hay que corregir, claro, que son los conceptos y el manejo. De hecho, nos escribió un abogado y nos dice, buenas tardes, un correo electrónico, no voy a nombrarlo porque no sé si está autorizado, pero nos dice, buenas tardes, dice, lo que sería la nueva ley de delitos económicos y contra el medio ambiente no alcanzó a ser promulgada por incoherencias y errores que en materia penal no son baladíes. Por lógica, dice el abogado, por lógica aplicación del principio de legalidad, especialmente por su variante de la tipicidad, nos dice en este correo. Junto al texto dice, ¿cuántas horas de trabajo pagadas por todos los chilenos para que resulte una chapuzada legislativa? Considerando número de asesores parlamentarios, asesores de gobierno, etcétera. Incluso uno podría decir asesores que también son docentes de universidades, o sea, le están enseñando a otros. O sea, ahí unimos, digamos, el tema de la educación. Pero esto no es primera vez, lamentablemente. El Congreso se paga a muchísimas personas y la verdad uno lo ve, llegan comunicados con errores, copian comunicados, pues se dan cuenta bien que, o sea, esto pasa a nivel de todas las áreas en el Congreso y lamentablemente también lo hemos visto en el gobierno. Información independiente, opinión independiente.